Muy buenos días, tardes o noches. Nosotros somos el equipo número 5, conformado por Miguel Ángel López Sánchez, por José Pérez Hernández y Erika Yasmín Pérez Gómez, y su servidor Emiliano León Leo. Nosotros hablaremos un poco de la historia de la computación. En la actualidad, la computación se ha vuelto un gran beneficio para la sociedad, influyendo en cada uno de los ámbitos de nuestra vida, mejorándola y haciéndola más fácil. En la historia de la computadora, nosotros hemos ido avanzando de paso en paso. No siempre fueron equipos sofisticados de buen tamaño y a un costo considerablemente accesible. La primera generación estaba del año 1943 al año 1958. La primera generación consistía en grandes máquinas con un peso alrededor de los 900 kilogramos y un costo mensual de $2.000 la renta. Esta maravilla tecnológica consistía en bulbos de vacío acompañados de un lenguaje a máquina. Estos dos eran los más representativos del periodo. Los bulbos de vacío eran cápsulas de vidrio y metal con dos o más electrodos, uno encargado de la emisión de electrones y el otro de la recolección de los mismos. El lenguaje a máquina es un sistema de códigos interpretable directamente por un circuito microprogramable. El lenguaje de máquina es un conjunto de instrucciones ejecutadas en secuencia con un eventual cambio de flujo causado por el propio programa. El producto más representativo de este periodo es la computadora IBM 650. Los personajes más representativos de este periodo es Ambrose Fleming, quien nació en 1849 y falleció en el año 1945. Él fue el inventor de los bulbos de vacío. Otros dos personajes representativos de este periodo es Ernest S. Hegel, quien nació en 1889 y falleció en el año 1968, al igual que Frank E. Hamilton, quien nació en el año 1898 y falleció en el año 1972. Ambos fueron inventores de la IBM 650. La segunda generación está comprendida desde 1958 a 1984. Se caracterizó por la sustitución de las válvulas de vacío por transistores acompañados por el uso de núcleos de ferritos y tambores magnéticos. Estos fueron utilizados para el almacenamiento de la información. Los transistores son dispositivos electrónicos semiconductores que entregan una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Los núcleos de ferritos son memorias que estaban compuestas por matrices siguiendo una disposición especial que minimizaban la longitud de los cables usados y del espacio. Los tambores magnéticos son cilindros de metal hueco o sólido que giran a una velocidad constante. En esta generación también se desarrollaron los sistemas de lenguaje de alto nivel con la ayuda de la científica Grace Murray Hopper. La científica Grace Murray Hopper nació en Nueva York el 9 de diciembre de 1906 y falleció en el condado de Arlington el 1 de enero de 1992 debido a su conocimiento sobre el Flowmatic, el primer sistema de lenguaje de alto nivel creado por ella misma. Ayudó al desarrollador de los sistemas de lenguaje del alto nivel. Un ejemplo de los sistemas de lenguaje de alto nivel es ALOL, Fortran, COBOL. ALOL es un acrónimo de las palabras inglesas Algorithmic Language, donde la característica de este sistema de lenguaje es la aritmética de doble precisión, números complejos, string y estructura de datos dinámicos y evaluación por valor. Fortran, Formula Translating System, es un lenguaje orientado al cálculo numérico diseñado para las computadoras IBM y utilizado en aplicaciones científicas y de ingeniería. COBOL es utilizado ampliamente, pues se trata de un inglés como la lengua que es fácil de usar. La tercera generación de computadoras.
Esta generación fue de 1964 a 1971. Las principales características de esta computadora fueron los circuitos integrados, la renovación de periféricos, el teleproceso, al igual que la multiprogramación por CPU. El hardware representativo es un microprocesador Intel 4004 que sentó las bases para los métodos de producción actuales, con más configuración y a más velocidad, al igual que se hizo la computadora IBM 360, que fue la primera familia de ordenadores para cubrir aplicaciones. El software representativo fue los lenguajes de control en los sistemas operativos de multiprogramación, los procesamientos de datos generales en el CPU, el fenomenal crecimiento de las mini computadoras, y se colocaron miles de componentes electromagnéticos en una integración miniatura. Los principales representantes en esta generación fueron Jack Kilby, fue un ingeniero eléctrico físico estadounidense que formó la investigación en el circuito integrado, y Robert Noyce, que fue el cofundador de ese circuito integrado, o mejor dicho, microchip. La cuarta generación. Esta generación comienza a finales de 1981 y abarca a principios de 1981. La denominada cuarta generación, es el producto de la microminiaturización de los circuitos electrónicos. Esta generación da inicio con Intel Corporation, una pequeña compañía fabricante de semiconductores ubicada en Silicon Valley. Presenta el primer microprocesador o chip de 4 bits. Es un espacio de aproximadamente 4 por 5 que contenía 2250 transistores. La creación de microprocesadores hizo posible el desarrollo de las computadoras personales y PC. Uno de los lenguajes es Production Open Engine. Es un lenguaje muy utilizado, pues es la construcción de las aplicaciones empresariales de forma rápida. Los principales fundadores son Steve Paul-Jones, que fue cofundador de Open Computer, y William K. Gates. Fue uno de los fundadores de la empresa Software Microsoft. En la quinta generación de computadoras, que fue de 1989 hasta la actualidad, la IBM creó una computadora portátil, que entre las principales características de esta generación, que tenía técnica, tenía tecnología e inteligencia. Al igual crearon transistores para procesar información. Dichos transistores eran más pequeños, más rápidos y más confiables que los tubos, al igual que se crearon los pequeños anillos magnéticos. Estos pequeños anillos magnéticos servían para procesar información y estar aún mejor programadas. En la quinta generación, como software representativo, tenemos a Unix, Linux, Microsoft Windows, Mac OS y BIOS Software, los cuales permiten comprender, aprender y utilizar todos los servicios de la computadora de manera más rápida y optimizada, ayudando al día a día a diversas personas. Otro representante de esta generación fue William Henry Gates III, conocido como Bill Gates. Nació en Seattle, Washington, el 28 de octubre de 1955. Es un millonario empresarial, informático y filántropo, cofundador de la empresa de software Microsoft junto con Paul Allen. Además de ellos, también está Stephen Paul Jobs, conocido como Steve Jobs. Nació en San Francisco, California, el 24 de febrero de 1955 y falleció en Palo Alto, California, el 5 de octubre de 2011. Él fue un empresario y magnate de los negocios del sector informático y de la industria del entretenimiento estadounidense. Fue cofundador y presidente ejecutivo de Apple. Para finalizar, cabe resaltar que la evolución de las computadoras no solo se puede notar en lo físico, sino también
en el software, en el hardware, o sea, lo que está dentro de cada una de estas, ya que ahora hay menos consumo de energía y más capacidad de procesamiento, al igual que funcionalidades y servicios, cosa que hace unas décadas era pues casi inimaginable. La evolución también a nivel industrial nos ha dado el acceso a varios de estos productos que ahora están al alcance de la mayoría de la población y no solamente de unos cuantos como lo serían en la primera y la segunda generación, pasando de costar más de $500,000 una sola computadora a estar al alcance con unos $500 a $700 de inversión. Y no solo eso, también ha evolucionado en la implementación de diversas áreas como las que serían las de estudio, trabajo, economía, entre muchas otras más, siendo actualmente una herramienta fundamental para el ser humano.